Hola, he estado grabando ahora mismo el informe del día de hoy y bueno, pues lo cierto es que aunque este vídeo probablemente salga unos días después y ya veré en qué formato y ya veré si lo consigo, si hay derechos de autor, si no, tenía muchísimas ganas de compartir esto con vosotros y además me parece muy especial hacerlo de esta forma tan especial, valga la redundancia, pues para que lo pueda ver también la persona que lo hizo y a la cual se lo agradezco un montón. Ya sabéis que muchas veces, últimamente además, ya os tengo dicho que esto está siendo una verdadera locura y a veces es difícil cuando hablo con vosotros así no emocionarme y también por esa razón pues últimamente no ha habido directos porque tampoco quiero pasarme llorando en la mitad del directo, ahí agradeciéndoos el apoyo y que me hagáis de terapia, aunque cada vez que lo hacéis la verdad es que me sienta genial. Pero el caso es que, bueno, pues algunas veces se hace más duro de lo habitual y entonces vuestro apoyo, vuestros comentarios, que aunque no me dé tiempo a responder, sí que los leo y me dan muchísimos ánimos y también, no sé, vuestra presencia, aunque sea la energía que enviáis, los que compartís mis vídeos, los que me apoyáis, los que me pagáis el sueldo, bueno, cada uno aporta lo que puede y entre todos al final hacéis que yo no pierda la motivación ni las ganas y que por muy duro que se me haga, que siga adelante. Y bueno, pues he visto este vídeo, he comenzado a verlo y he decidido que una de las mejores formas de mostrároslo, porque me parece muy bonito, pues es verlo vosotros y yo juntos. Bueno, quizás mi cara aparezca en algún momento en la pantalla para que veáis cómo lo vivo o no, y quizás no, y simplemente os pongo el vídeo y después dé un mínimo comentario al respecto, pero el caso es que ya veis, ya, como ya he comenzado a verlo, he dicho, venga, vamos a verlo juntos y bueno, por un lado es el agradecimiento a la persona en particular que lo hizo, que yo nunca imaginé que fueran a hacerme una cosa tan genial. Por otro lado, es todo lo que ya ha llovido, todos los que ya no están. Y bueno, pues el hecho de comprender que seguimos adelante, así que bueno, espero que este vídeo también os sirva, sea lo que sea lo que os sucede en la vida, lo más importante es seguir caminando. Será duro, pero bueno, como dice un muy buen amigo mío, mientras no sea imposible, pues que sea complicado es una tontería, ¿verdad? Vamos allá, lo pongo y espero que lo disfrutéis tanto como yo. Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo da una prueba de ladrón, los aires solo son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Quedaron
sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte, y aquí quedaron árboles y cielos. Si cada noche siempre era una ausencia, y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Mi primer día. Cantamos porque el suelo sobre el sur. Mi primer bombardeo. Y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que ¡No pasará! 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 No pasarán. Bueno, pues lo habéis visto. Me imagino que os habrá emocionado también, porque muchos de vosotros habéis estado en esos reportajes, los habéis estado viendo y esas pues eran mi primera, segunda, tercera vez en Donbass, y bueno, pues cada vez era más emocionante que la anterior, y me ha encantado que el autor del vídeo haya plasmado eso. Primero porque esa canción de alguna forma, digamos que para mí representa a todos vosotros, porque pues en un momento dado la compartió Jorge conmigo y me enamoré de la canción, y muchas veces cuando me desanimo pues me la termino poniendo, y una vez la pusimos en directo y la terminaron quitando por derechos de autor, pero bueno, pues ahora sí intentaré pelearlo antes de subir ese vídeo, a ver qué pasa al final. Qué sucede con el canal, pero me encantaría mostraros pues este regalazo que me han hecho. Así que bueno, pues por un lado la canción de alguna manera como que representa para mí toda esa tremenda comunidad, ¿no? Todo el ejército que somos, y por otro lado pues obviamente el vídeo también, ¿no? Porque lo ha hecho uno de los soldados que lo forman.
Y bueno, es emocionante, es triste, es un cúmulo de sentimientos tremendo, porque allí había un momento en el cual hago como así, fue mi primer bombardeo que escuché en Donbass. Bueno, no, fue el primero que grabé, pero fue de los primeros que viví. Y el primero que viví fue con Alex, que además justo estaba ahí mostrándome cómo hacer, en plan, primeros auxilios y cosas de esas. Y, y después, pues esas imágenes finales con el retrato de Alex, ¿no? Que ya no está. Y también te acuerdas de otros muchos amigos que se han ido yendo. Y bueno, pues de alguna razón, o sea, de alguna manera, con lo que me quedo y lo que tanto me emociona de esta canción y de este vídeo y de la forma en la que está hecho, porque está hecho con muchísimo cuidado, es un vídeo precioso, de verdad. Cada vez que me desanime ahora, en vez de escuchar la canción sin más, voy a ver el vídeo. Y sí, es la misma persona que me hizo la introducción, o sea que muchísimas gracias por duplicado. Y de alguna forma, ¿no? La introducción de mi canal también es popular, ha sido un regalo, yo no me la esperaba, no me la pedí, aunque es cierto que tenía en la cabeza, curiosamente, el pensamiento de decir, no puedo repetir lo mismo más veces. Llegará un momento en el cual voy a soñar con la dichosa frase. Y entonces de la nada pues vino este pedazo de regalo que en realidad pues ya veis, no era como tal una introducción para mis vídeos, no estaba pensada, o sea, estaba pensando como una cosa doble, pero sobre todo era parte de ese vídeo que ya está. Y, y eso, que con lo que me quedo, que no me he olvidado, que ya sé que me voy por las ramas y me enrollo más que las persianas, pero también sé que me tenéis cariño así. Pues con lo que me quedo es con lo que se ve allí. Cuando llegaba por primera vez, ¿no? Y veía todo como muy destruido, ahí está el teatro de Mariupol, yo con casco, y después pues está toda esa evolución, el hospital en Lugansk, cómo se construye y cómo se construyó, los edificios en Mariupol, o sea, la imagen de Mariupol en general, esas imágenes finales, esos puentes, esas carreteras, ¿no? Que yo salía ahí toda emocionada y había personas que se pensaban que yo eso lo hacía por, no sé, por como alguna especie de pose, ¿no? Que es que, bueno, es que se hace la tonta. No, es que me emociona de verdad. Es que hay muchas personas muy importantes para mí y para muchas personas que son importantes para mí que se han ido por esos puentes. Y bueno, a alguien le pueden parecer eso, solo puentes o solo hospitales, pero en realidad es mucho más que eso, incluso mucho más que esperanzas secas. Y algunos te dirán, no, bueno, es que lo destruyen para luego volverlo a construir. No es tan fácil. Es, digamos, para mí, es la representación última y la mayor prueba de que estamos en lo correcto. Se pongan como se pongan. No somos iguales. No vamos a bombardear Irak para dejarlo tal cual. Y tampoco tenemos, de hecho, el objetivo de, o sea, no hay detrás como una intención de coger la mayor cantidad de territorio. Hay una intención de dejar solucionado un conflicto que lleva ahí 9 largos años. Porque lo que veis ahí, esos sustos míos, ¿no? De una persona que al final trabaja en Donbass solo durante una parte de su vida. Pero ahí hay niños que salieron al final. Ese niño nació en guerra. De hecho, ese día, precisamente, bombardearon sin parar. O sea, era una locura. Y una no la pude grabar, pero es que reventó de un cerca que algunos casi se caen de los bancos en los que estaban sentados, así con las flores y todo. Y había niños yendo allí. Así que no es tan fácil como que ahora destruyen para volver a construir. No, es simplemente un modelo de país y un modelo de mundo. Y esas imágenes lo que me demuestran es que es un modelo mucho más justo y mucho mejor, mucho más igualitario, pero de verdad. Porque, y esto lo hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones, la verdad solo tiene un camino.
a veces se hace muy duro de recorrer. Pero por cosas como esta, se seguirá recorriendo. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, soldados.